gloria eterna de Nos unimos nuevamente en esta ocasión a todas las personas que en diferentes partes del planeta están haciendo la misma función o trabajando en este ministerio de la predicación de la palabra. Y nosotros desde aquí, desde el Remanente Adventista CR, queremos agradecer a Dios por la oportunidad nueva que nos da de poder estar al aire y poder compartir con todos ustedes que nos siguen semanalmente en nuestra programación, y agradecerles por su sintonía y por estar al tanto de toda nuestra programación durante toda la semana y también durante las noches. Queremos recordarle nuevamente que somos el Remanente Adventista CR, y desde aquí queremos extender el más cordial saludo y desearle las mejores bendiciones a usted y a toda su familia y a todas las personas que ya se han involucrado con este programa, con nuestras predicaciones y enseñanzas, y que Dios pueda bendecirles y pueda suplir toda necesidad de acuerdo a lo que usted sabe que Dios quiere darle y que usted necesita, dentro por supuesto del plan divino. Quisiéramos recordarles que usted puede, con el nombre de Remanente Adventista, recordar que nuestra programación se encuentra siempre en Radio Costa Rica. Estamos hoy en esta oportunidad aquí en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 930 AM, y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes todos los días. Recordad que Radio Costa Rica tiene señal para el mundo www.radiocr.net/inclinada Radio Costa Rica, señal para el mundo. También Radio Costa Rica tiene un número de teléfono en cabina donde usted puede llamarnos. Es el teléfono 905-2-930-930. Repito, Radio Costa Rica, teléfono en cabina 905-2-930-930. Repito, y Radio Costa Rica de frecuencia 930 AM. También la repetición de estos programas se pasan de 7 a 10 de la noche en Canal 19 de lunes a viernes. Tenemos la repetición de los programas con temas escogidos, selectos de los tantos que nos hemos permitido compartir con ustedes. Y los fines de semana, en alguna ocasión esporádicamente, pues también estamos pasando algunas de las predicaciones, temas importantes, actuales, que usted necesita conocer. Entonces le recordamos que de 7 a 10 de la noche en Canal 19 de lunes a viernes usted puede también ver la repetición de estos temas. Queremos también recordarle que a través de YouTube y de este medio de comunicación usted puede buscarnos con el nombre El Remanente Adventista CR, y ahí usted puede ver la cantidad de programas en Facebook sobre todos los diferentes temas que hemos estado trabajando los diferentes hermanos, y mencionarles temas importantísimos que se aplican en el diario vivir del ser humano en cualquier área que usted se imagine. Hemos estado trabajando para dar la mejor información en todo lo que envuelve al planeta, al ser humano, a la tecnología, a las religiones. Una información muy rica, muy variada, para que usted pueda documentarse, informarse de lo que el Remanente Adventista quiere transmitirle a usted, que es la verdad para este tiempo. Eso nos interesa demasiado. También queremos mencionar que usted puede ser parte de esto en Facebook y puede hacer sus comentarios, puede ver nuestros programas y revisar. Ahí están los nombres de la mayoría de programas. Hay temas importantísimos, como estamos repitiendo, donde usted puede ponerse al día y conocer muchas cosas que posiblemente no las ha escuchado, y a través de estas redes sociales usted puede encontrar esto. También tenemos un número de teléfono que es el 8314-7619. En este número de teléfono usted puede llamar para peticiones y oración. Queremos orar por usted. Dentro de lo que usted necesite o quiera pedirle al Señor, estamos en la disponibilidad de poder elevar oraciones conforme a la voluntad de Dios, para que nos podamos unir juntos con muchos hermanos. Hemos repetido que en el mundo están orando por tantas cosas que está el ser humano viviendo, y usted nos puede llamar a este número de teléfono 8314-7619, y ahí con mucho gusto vamos a orar por su petición o por lo que usted sabe que se debe orar. También hemos insistido, y principalmente yo personalmente me preocupa mucho, que hay muchísima gente que ha abandonado
la asistencia a una iglesia. Pasan las semanas, las quincenas, el mes y no van a ninguna iglesia. Nosotros estamos motivando para que usted pueda congregarse en alguna iglesia. No le decimos dónde, usted sabrá dónde quiere congregarse y dónde debe de ir, y especialmente si usted tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, para que pueda la familia estar junta buscando a Dios. Nosotros cordialmente siempre le invitamos a nuestra iglesia en Coronado, de la Bomba El Trapiche 400 Norte y 200 Este, en el complejo Las Huacas. Ahí nos encontramos al fondo, la iglesia La Verdad Presente. Yo le voy a dar mi número de teléfono por si usted algún sábado nos quiere acompañar. Estamos a partir de las 8:45 de la mañana. Es el 88 54 54 64. Mi nombre es Alfredo Garita, para servirle. 88 54 54 64 para que nos llamen. Estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Y siempre recordarle que gratuitamente le invitamos, si nos acompaña sin ningún compromiso, a un delicioso y exquisito almuerzo vegetariano, preparado con mucho amor y cariño por nuestras hermanas que cocinan delicioso, y usted puede participar de un platillo exquisito en un sábado que nos acompañe. Puede venir solo, acompañado, será bienvenido. También tenemos los cultos en vivo los sábados a través de los medios cibernéticos, para que usted pueda contactarnos los sábados a través de internet. Ahí tenemos los cultos para que si ustedes están en algún lugar largo o tiene algún impedimento físico, también puede ver nuestra programación en vivo todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. También queremos recordarle que tenemos otra iglesita allá en San Francisco de Dos Ríos. Está de la iglesia católica grande que está en el cruce, 50 metros, hay un parquecito. A un costado del parque, costado sur, hay unos portones azules, hay un timbre. Usted toca ese timbre y se le abre, y ahí está la iglesia. Esta iglesia empieza su liturgia a las 9 de la mañana todos los sábados. Esta iglesia tiene como nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, Seminario Profético, Escuela Profética, Juicio Final. Hay un número de teléfono que podría usted apuntar por cualquier situación que le cueste llegar. En ese número le ayudan a localizar la iglesia. Es el 86 43 95 39. Repito, 86 43 95 39. Iglesia El Juicio Final, Escuela Profética, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Queremos motivarle para que usted vuelva a asistir a la iglesia y dedique 6 días de trabajo, dice el mandamiento, 6 días para trabajar y 1 para descansar. Y ese 1 es para el Señor. Entonces queremos motivarlo a que usted regrese a la Biblia, a la palabra del Señor. Esto no es una doctrina, esto lo establece Dios en la Biblia para todo ser humano que vive sobre este planeta. Es importante y necesario congregarse. Bueno, como siempre es nuestra costumbre, nuevamente agradecerles a ustedes por todas sus llamadas, por el pedido de los materiales, lo que ustedes comparten, mensajes muy bonitos que nos ponen, y también cómo estamos extendiendo la obra misionera en todo Costa Rica a través de esta literatura, y también por su aporte económico, gracias a las personas que nos ayudan económicamente con sus ayudas, porque este ministerio, como todo, pues necesita su parte económica, financiera, y agradecemos por eso, y nuevamente por mantenerse en sintonía con nosotros. Hoy vamos a seguir continuando un tema importante de la palabra del Señor, un tema actual, un tema necesario para que actualice la verdad en nuestra mente hasta que podamos tener claridad, conceptos definidos en cuanto a todo lo que está a nuestro alrededor. Como es costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, yo le invito para que, si está dentro de sus posibilidades, me acompañen en esta oración y podamos juntos pedir la bendición del Señor para estudiar su palabra en esta ocasión. Oremos. Padre nuestro, Señor, creador y sustentador de todo el universo, es un gozo, es una alegría, es un privilegio, oh Dios, poder, Señor, dirigirnos a usted a través del medio de la oración. La oración es una herramienta de origen divino que fue dejada por su Hijo amado Jesucristo allá cuando le dijo a los discípulos y les enseñó a orar, para que a través de la oración nosotros podamos llegar a ti, Padre Santo. En esta hora queremos pedirte que inclines tu oído a la oración en este lugar y que estés atento a los ruegos, Señor, que hacemos para que tu voluntad y nuestras necesidades puedan ser suplidas de acuerdo a su plan, para que podamos marchar en este mundo siempre haciendo su voluntad y recibiendo su bendición. Nuevamente hoy nos disponemos a abrir las páginas sagradas, inmortales de este libro santo, Señor, que tiene un contenido de origen celestial,
para escudriñar y encontrar la verdad que ha sido establecida y dejada no solo a través de los tiempos, sino la que más nos interesa, la que se aplica en esta época donde estamos viviendo los seres humanos. Por lo tanto, queremos la iluminación directa, clara y contundente de tu Santo Espíritu y de tus ángeles, para que podamos, Señor, encontrar la verdad de tal manera que pueda ella, Señor, alumbrar nuestra mente, llegar a entenderte y sobre todo tomar las decisiones, hacer los preparativos necesarios para poder, Señor, vivir de acuerdo al plan divino. Gracias por este mapa, por esta brújula divina que nos has dejado, Señor, para mantener el camino que finalmente nos llevará a la eternidad. Quiero orar en esta hora por todas las personas que escuchan y ven estos programas, Señor. Ya sea que lo vean ahora, mañana o en un futuro, Padre Santo. Que donde quiera que estén, Señor, tu bendición celestial pueda, a través de tu palabra y de cada pasaje de la Escritura, Señor, traer esperanza a cada corazón y un vislumbre de lo que vendrá en el día glorioso cuando su Hijo amado regrese por segunda vez a la tierra. Para que todo ser humano pueda entender que hay un plan divino para poder, Señor, alcanzar la eternidad. Bendice, Señor, a Radio Costa Rica, Canal 19, a los hermanos y hermanas que trabajan en cabina y a todos los que hacen posible, desde los que nos escuchan hasta los que colaboran, para que podamos seguirte sirviendo. Gracias por este país, Costa Rica. Oramos también por sus gobernantes y por todas las personas que en el fondo de su corazón, Señor, tú saben que tú existes y que nada en este mundo es casualidad, Padre. Por lo tanto, danos tu bendición y ayúdanos, Señor, para que podamos seguirte, entender tu voluntad y así, Señor, poder recibir la bendición que tú has prometido a todos aquellos que son obedientes a este libro santo. Bendícenos y quédate, Señor, en nuestro medio, porque esto, Señor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos rogando, Señor, no porque tengamos méritos, sino nos aferramos y confiamos en el sacrificio y en los méritos de su Hijo amado, quien dio su vida en la cruz del Calvario, y es en su nombre santo, en el nombre del Señor Jesucristo, que te pedimos y te rogamos estas cosas. Amén y amén. Amén. Muy bien, estamos, como siempre, usando como base para nuestras predicaciones y enseñanzas los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También usamos toda la Escritura, pero tratamos de tomar del Señor Jesús las enseñanzas claras y sencillas que Él estableció en los 4 evangelios, ya que los 4 evangelios registran casi la mayoría de sus enseñanzas que Él sabía que necesitaría el ser humano en su tiempo y en el futuro, y en este caso en la época en que nos estamos viviendo. En San Mateo capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles, dice la Biblia, los edificios del templo. Entonces Jesús estaba con sus discípulos. Queremos recordar que Jesús era un judío, y los hombres que estaban con él también eran judíos, eran sus discípulos, y lógicamente si él nació ahí en Jerusalén, en Belén, y constituyó a 12, estos 12 lógicamente era gente que profesaba y creía lo que ya él había establecido en el pasado cuando él no había venido a este mundo. Por lo tanto, él iría a buscar a la gente, o nacería en un lugar donde las creencias que se tenían eran las mismas que él venía a enseñar, a corregir, para que pudieran ser transmitidas no solo en el tiempo de ellos, sino también puedan ser llevadas al futuro. Entonces él dice que él estaba con sus 12 discípulos cuando ellos le mostraron los edificios del templo. En San Juan capítulo 1, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 1, vea qué interesante, San Juan 1, el evangelista Juan registra el discípulo amado, el más joven de todos. En el versículo 11 dice San Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tremenda declaración esta. A lo suyo vino, él vino a hacer una obra, y los suyos, su pueblo judío, los israelitas, los hebreos, dice, no le recibieron. Dice la palabra del Señor. Qué interesante. San Lucas capítulo 2, Mateo, Marcos, Lucas, tercer evangelio. Lucas capítulo 2,
versículo número 32. Dice la palabra del Señor en San Lucas 2:32, lo siguiente. Dice la palabra del Señor así. San Lucas capítulo número 2, versículo número 32. Dice la palabra del Señor. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está mencionando no solo a su nación, los hebreos, los judíos, los israelitas, sino a los gentiles, todos aquellos que no eran pueblo de Dios, que llegaron a ser después pueblo de Dios, después de que Jesús estableció la predicación del evangelio también para los gentiles. Entonces aquí, a partir de dentro de lo que es el ministerio de Jesús, tenemos que tener bien claro que hubo un periodo en la historia antes de su nacimiento, donde Israel como nación tuvo todo el privilegio y la bendición de ser un pueblo escogido. Pero ya cuando Él viene, al ellos no cumplir con el propósito por el cual fueron establecidos como nación, Él tiene que pensar en llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso involucraría a gente que no fue nacida directamente de genealogía, padres o madres judíos. Entonces el evangelio fue predicado también a los gentiles. Entonces aquí tenemos que tener bien claro que la base, o podemos decir, para ser un poquito más claros, quienes tenían todo el conocimiento en sus documentos, en sus manos, de labios de Jesús y de los apóstoles, de los patriarcas y profetas, era el pueblo de Israel, lo menciona la Biblia. Y aquí nos menciona que entonces Él viene a ser luz, dice el versículo, y revelación para los gentiles, y gloria a su pueblo Israel. Israel tenía el conocimiento de todo eso, lamentablemente no cumplieron el propósito por el cual Dios estableció esto. Más adelante vamos a ver versículos muy interesantes sobre esto. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 23, encontramos un versículo, el versículo 37, donde en temas anteriores habíamos hablado de que el capítulo 23 de San Mateo es donde Jesús enfrenta directamente ahí en el templo a todos los dirigentes religiosos, escribas y fariseos, y denuncia las hipocresías, falsedades y la forma en que ellos estaban gobernando y cómo vivían en aquel tiempo. En el capítulo 23, el versículo 37, el Señor Jesús dice lo siguiente, San Mateo 23, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? Jesucristo, el amado Hijo de Dios, agotó todo recurso, tiempo, milagros, predicaciones, enseñanzas, en todo lugar, en las aldeas, en las laderas, en los montes, a la orilla del mar, en el templo, en las casas, con diálogos personales, en diferentes lugares, para que Israel volviera a Él. Pero Jesús de San Mateo 23 menciona que Israel no hubo forma, agotó todo recurso, y lamentablemente, finalmente, ustedes conocen la triste historia de esto. Ahora, ¿por qué menciono esto de este versículo? Porque aquí yo quiero hacerte una pregunta o dejarte una inquietud en relación a lo siguiente. Si Israel era el pueblo escogido de Dios, si fue formado por Él, porque dice que a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, si dice cuántas veces quise, si nació ahí y caminó con ellos, porque él había dado a través de Moisés, de los patriarcas y profetas, todo tipo de leyes políticas, espirituales, formas de gobierno, leyes humanitarias, leyes sanitarias. Usted encuentra el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, encuentra cómo Él estableció para que este pueblo fuera un pueblo santo y perfecto. Te hago la siguiente pregunta: ¿no debiera toda religión, especialmente, estudiar todos los parámetros, todas las enseñanzas, documentos en que Jesús estableció a través de los tiempos a este pueblo como Israel? Porque cuántas de las cosas que se mantuvieron y que Jesús en su ministerio
las mantuvo para que estuvieran ahí en una iglesia en este tiempo, se han abandonado y se han desechado. ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Cuántas cosas Jesús quitó? ¿Cuántas dejó? ¿Cuántas son válidas para el tiempo de ellos? ¿Cuántas para el presente? ¿Y cuántas deberían de estar como doctrina o enseñanza en las iglesias presentes? Pero lamentablemente hemos descuidado y no hemos revisado toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque de una u otra forma hemos descuidado revisar, repito lo que he mencionado, lo que es el estudio no solo del pueblo de Israel como nación, el pueblo de Jesucristo en su tiempo, sino hemos abandonado el estudio del Antiguo Testamento. Y quiero mencionarle que hay dos textos muy importantes. Uno está en Malaquías capítulo 3 versículo 6. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 Dios dice: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, tienes que ponerte a pensar en esto, que es muy importante, más si eres un líder de iglesia. Dios no puede estar diciendo: hoy es esto, mañana no es esto, hoy enseño esto y no enseño esto, hoy pongo este mandamiento, quito este mandamiento, porque habría una inestabilidad en todo lo que Dios establece para el ser humano. Entonces dirían: bueno, aquella dispensación enseñó esto, aquí no enseñó esto, esto es aquí, esto es allá, y entonces el ser humano se pondría a conjeturar y a establecer formas de religión. Por eso el mundo está tan lleno de religiones, porque se han descuidado y han olvidado que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, historias que son exactas, que se aplican a todo tiempo y en todo momento, y que deben de ser los principios básicos en el diario vivir del ser humano, y especialmente en asuntos religiosos, que es muy importante eso, en asuntos religiosos. En base a eso, al tener ese descuido de saber que aunque ellos como nación fracasaron, Jesús agotó todo, ellos tenían el privilegio de tener toda la información perfecta. Y si no, cuando usted se va al libro de Hechos y usted estudia en el capítulo 7 la defensa de Esteban, el primer diácono, el primer mártir cristiano, se dará cuenta cómo Esteban, en una forma impresionante, desarrolla este tema y se los trae a los dirigentes de aquel tiempo en un discurso de origen divino, desde la creación hasta el momento en que ellos desechan a Jesucristo. Esteban era un diácono versado en las Escrituras. Igualmente necesitamos en este tiempo hombres, dirigentes, líderes, padres de familia, que se interesen en conocer todas estas cosas muy importantes. Porque recuerden que la Biblia, Jesús dijo: toda la Escritura es inspirada, es toda la Escritura. No es el Antiguo, no es el Nuevo, no es Israel, no son los gentiles. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces necesitamos buscar, encontrar el contenido de este libro santo. En 2 de Pedro, capítulo 2, menciona el apóstol Pedro en su tiempo, y no solo lo lleva en el tiempo de él, sino que lo lleva también a nuestro tiempo, algo que sí debiera de preocuparnos. Son versículos muy claros, muy contundentes, que nos advierten de las situaciones que enfrentarían todo tipo de religión en todo tiempo. 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 22. No vamos a leer todos los versículos, yo voy a detenerme nada más en esta ocasión en 3 versículos. El título de este capítulo es Falsos profetas y falsos maestros. E insisto en esto porque recuerden que la base de nuestro estudio está en San Mateo, y Jesús advierte en San Mateo 24 que habrían falsos maestros, falsos cristos. Pedro nuevamente está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Y hay 22 versículos que, si revisamos cada versículo, nos sorprendería la forma tan hábil, tan astuta como Satanás introdujo en el pasado, en el presente y en el futuro hombres, líderes y dirigentes que le harían daño a la iglesia del Señor. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Vea qué interesante, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya vamos a hablar sobre esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya vamos a analizar estos 3 versículos tan importantes donde se nos habla de falsos maestros, falsos profetas en el tiempo pasado y en el presente. Somos el remanente adventista. Vamos a hacer una pausa musical y manténgase en sintonía para continuar con tan interesante e importante tema para este tiempo en que estamos viviendo. Y con el lazo de ese amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar, a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me da al crearme, y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme, pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, y el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Muy bien, continuamos con un tema tan importante como es poder entender que necesitamos conocer muchas de las cosas que Jesús estableció en su tiempo para Israel como nación. Y es algo que está muy descuidado por muchas religiones. Y hay muchos principios, mandamientos, enseñanzas en diferentes áreas de la vida del pueblo de Israel que se aplican para este tiempo. Quisiéramos recordar que somos el remanente adventista y mencionarles que les hemos estado ofreciendo siempre los libritos, la serie de libritos importantísimos que hemos mencionado durante todos los programas, y recordar que ya el 8, que es el sueño de Nabucodonosor, las 4 bestias, el 9 y el número 10 ya está a su disponibilidad para que usted nos pueda llamar, y con mucho gusto le hacemos el obsequio de estos 10 folletitos importantísimos donde son doctrinas, enseñanzas basadas en la Biblia en una forma perfecta y exacta, para que usted pueda conocer la verdad en su totalidad en este tiempo y pueda entender mejor la Biblia, la palabra del Señor, usted solito ahí en su casa. Nada más nos llama al 8314-7619 y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar los libritos, o nos llama de Radio Costa Rica al 905-2-930-930. Aquí también tenemos los libritos. Usted puede visitarnos y también se le pueden entregar aquí en Radio Costa Rica personalmente. Muy bien, continuamos con lo que estamos mencionando del tema.
nos quedamos en Segunda de Pedro capítulo 2, leímos el versículo 1, 2 y 3. Es interesante porque el versículo 1 nos habla de falsos profetas y falsos maestros, pero dice que estos falsos profetas y estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, sin que nadie se dé cuenta. Herejías. ¿Qué son herejías? La definición de la palabra herejía es la siguiente: es doctrina contraria a lo que enseña la Biblia. Una herejía, escuche, estimado hermano, hermana, amigo y amiga, una herejía es lo contrario a la doctrina que enseña la Biblia. Es un daño grave y es una palabra injuriosa. Y cuando vamos a buscar la definición de injuriosa, menciona que la palabra injuriosa es ultrajar, ofender y dañar, echar a perder algo. En este caso, pues, hay un ejemplo que menciona el diccionario, es violar a una mujer. La dañó usted, la echó a perder. Entonces, cuando la herejía se introduce dentro de la iglesia, empieza a divorciar al ser humano del Creador. Empieza a encubiertamente a traer una enseñanza que es totalmente contraria a la que la palabra de Dios y el Creador establece en este libro santo y sagrado. Y es preocupante porque dice que son herejías y menciona que son destructoras. Claro que son destructoras, porque van deteriorando la adoración, la liturgia, la santidad de la iglesia, la espiritualidad de la iglesia. Entonces aquí menciona que se introducirían herejías destructoras. En el versículo número 2 dice, y muchos. Recuerden que la palabra muchos es la gran mayoría, es abundante, la gran mayoría. Pero esta palabra muchos no puede pasar como una palabra liviana cuando la leas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es eso de que muchos van a seguir sus disoluciones? Y esto nos ayuda más porque la Biblia tiene un orden perfecto. Y amigo, amiga, vean, no hay ninguna palabra en la Biblia que está puesta por casualidad o por azar. Dios escogió las palabras con un significado exacto para dar una idea exacta y para que tú puedas entender bien claro qué es lo que Él quiere enseñar. Lo que sucede es que muchas veces nos hemos vuelto lectores muy superficiales o muy descuidados y no hemos entendido los versículos porque no nos hemos aplicado a buscar el significado de palabras y entender cuál es la verdadera enseñanza en cada versículo o en un capítulo de la Biblia, en una historia de la Biblia. Entonces, la palabra disolución dice que el significado es el siguiente: separar las cosas que están unidas. Oiga, qué terrible, separar las cosas que están unidas. ¿Y cuáles son las cosas que están unidas? Dice, medida de gobierno que pone fin al funcionamiento de un cuerpo legislativo o religioso. O sea que las disoluciones vienen a despedazar, a destruir todo el sistema de origen divino religioso que Dios estableció en la Biblia para el ser humano. ¿Qué fue lo que dije? Oiga, que esto es serio. Disolución, echar a perder todo lo que Dios estableció, metiendo herejías encubiertas, doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Esto es muy delicado. Disolución, separar lo que está unido. ¿Qué es lo que está unido? Una verdad completa en la Biblia y que se aplica directamente a la vida del ser humano y traída por Dios. Entonces separa al ser humano del Creador y de la verdad. Y entonces la persona vive una herejía y cayó en la trampa de que fue una disolución lo que le hicieron. Sigue diciendo la definición de esta palabra: relajación y rompimiento de vínculos existentes entre Dios y el ser humano. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Jesús venga en San Mateo 7, mucha gente, líderes religiosos, le van a decir: Señor, en tu nombre eché demonios, hice milagros, curé enfermos, hice esto y esto. Y Jesús les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces mucho cuidado, porque si estamos en un sistema, un lugar donde hay disoluciones, hay herejías y no sabemos, no las conocemos, al final nos podemos llevar una tremenda sorpresa. ¿Y qué sorpresa? Porque lo que está en juego es la vida eterna, porque ya se rompieron los vínculos entre Dios y el ser humano.
por haber adulterado la palabra, por haber metido herejías encubiertas, doctrinas falsas, y por haber diluido, separado, haber hecho una disolución de lo que estaba establecido por Dios, y el ser humano comenzó a partirlo, a dividirlo o a enseñarlo de una forma diferente. Qué interesante eso, ¿verdad? Dos palabritas que nos menciona ahí en estos dos versículos. Y en el versículo número 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, lamentablemente tenemos que decir que hay demasiados sistemas religiosos que han hecho de esto un negocio y han hecho mercadería de el ser humano para atraer dinero y para enriquecerse. Y yo le invito, porque uno de los castigos de Babilonia, sobre lo cual hemos venido hablando, que menciona en Apocalipsis 18, dice que una de las mercaderías de Babilonia es el tráfico de esclavos y de almas. Eso está en Apocalipsis 18. No sé si alguna vez lo ha leído, búscalo en Apocalipsis 18. Vea todo lo que trafica y todo lo que mueve a Babilonia, la gran ciudad, que al final va a ser quemada y destruida. Entonces Pedro está anticipando aquí la situación que enfrentaría el mundo religioso antes de la segunda venida de Cristo. En 2 Tesalonicenses nosotros encontramos ahí, lo mencionamos hace como unos 15 programas atrás, en Tesalonicenses, en el capítulo número 2, 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, algo que no es complicado de entender si lo lees en una forma así como está, respetando su contenido, y viendo lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 1 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 2, perdón, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aun como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí sigue el apóstol Pablo hablando sobre la segunda venida de Cristo y todo lo que sucedería antes de que Él regresara. En el versículo número 10 concluye como resumiendo la consecuencia de toda la gente que ha recibido herejías encubiertas, han practicado las disoluciones y han separado al hombre del Creador, aún estando en sistemas religiosos. Al final de este capítulo, en los versículos 9, 10 y 11, la palabra del Señor, 10, 11 y 12, 10, 11 y 12 dice, y con todo engaño de iniquidad. Oiga, qué fuerte esto, con todo engaño de iniquidad. O sea, hay un esfuerzo, hay un trabajo sutil, un trabajo pesado para engañar en su totalidad al ser humano. Dice, es un engaño de iniquidad, un engaño, ya le vamos a mencionar, vamos a definirle sobre esta palabra. Dice, para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. O sea, tuvieron una oportunidad, pero no quisieron. Posiblemente tú estás escuchando esto y debes de ir pensando en pedirle a Dios que te ayude a tomar una decisión. Si no quieres escuchar la verdad, se te va a aplicar este versículo, porque dice que al no querer recibir la verdad, entonces vas a entrar en un engaño que es practicado, que es plasmado, que es realizado, elaborado por un sistema que practica la iniquidad. Entonces el versículo 11 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Qué peligroso es, dice la Escritura, no creer a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el no creer la verdad, lamentablemente dice que te separará del reino de Dios. Hay una palabrita muy interesante que se conoce como la palabrita sofisma. La palabrita sofisma se define la siguiente: es una prueba que se usa para practicar una refutación aparente para confundir a la persona.
Eso es como cuando estás diciendo algo y alguien te dice, eso no es así, ¿por qué es así? Entonces usted dice, pero ¿cómo? Explíqueme. Entonces la persona te confunde, te enreda y te lleva a otro terreno para enredarte y para confundirte. No quedaste claro, quedaste como en el aire y la persona dijo, esto es así, eso es un sofisma. ¿Por qué? Porque lo que el sofisma hace, para resumirte de una forma más sencilla, más práctica, es mezclar la verdad con la mentira, y como resultado de eso se convierte en un error. Entonces en un error no se le da el peso que se le debe dar a la luz de la Escritura. Entonces el sofisma y la iniquidad que menciona aquí en este versículo es todo tipo de engaño que es elaborado con esfuerzo, con trabajo por las huestes celestiales del enemigo de las almas, para confundir, engañar y entrampar las almas, y lógicamente todo sistema religioso. Habíamos visto que dentro de lo que hemos venido estudiando acerca del celibato, de la infalibilidad papal, de la Virgen María, todo esto es como un paquete que fue dando como una bola de nieve, que fue creciendo y creciendo hasta que se hizo un monstruo esa bola de nieve. Hoy vamos a mencionar algo muy, muy delicado que involucró esta bola de nieve, ¿verdad? Que vino dándose como consecuencia de ir violentando un principio, una doctrina, ir encubriendo esto en el sistema católico romano, y finalmente nos menciona que en el año 321 de la era del Señor Jesús, del 321 al 375, Constantino, este emperador romano, introdujo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana las imágenes. Fueron introducidas entre el año 321 y el año 375 de nuestra era. En el concilio de Nicea, en el año 787 de nuestra era, hablamos en programas anteriores, ya se estableció que con la introducción de imágenes en las iglesias se debía de arrodillarse y se debería de besar a las imágenes. Eso se estableció. Y quisiera mencionar que la Biblia menciona que en el libro de Éxodo, el capítulo 20, hay un versículo que es uno de los 10 mandamientos que prohíbe totalmente la construcción, edificación, fabricación de imágenes de ningún tipo. Y yo quisiera leerte en unos documentos que tengo aquí, que te he dicho que son documentos elaborados por escritores católicos, historiadores católicos, de cómo ellos explican por qué es que tienen imágenes y por qué se arrodillan y las besan, qué explicación le dan y qué dice la Biblia. Y yo quisiera leerte parte de esto en este documento para que tú puedas entender por qué nuestros hermanos católicos tienen un sistema donde practican muchas cosas que son enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. En este documento aparece el versículo de Éxodo capítulo 24, donde menciona ahí el texto de la siguiente manera: no te harás imagen de escultura. Éxodo 24, no te harás imagen de escultura, ni figura alguna de cosa que arriba que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y escuche, no te postrarás a ellas ni las servirás, pues yo soy Jehová, soy un Dios celoso. Qué interesante, está en Éxodo 24 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. La Biblia es bien clara. Ahora, ¿qué explicación le da el sistema católico a este versículo? Muy sencillo, dicen lo siguiente: la prohibición se refiere a imágenes a las que se atribuye una significación independiente, no aquellas en que se venera a Dios. Y cuando yo leo esto digo yo, pero ¿qué es? O sea, esta explicación no tiene sentido. Decir, bueno, es que ahí el texto dice que es aplicable únicamente las que tienen significación independiente, como que hay imágenes que no tienen que ver nada con Dios, son independientes, y esas imágenes esas no se deben de hacer ni adorar, pero las que sí se refieren a Dios, ahí sí se pueden arrodillar. Entonces la pregunta, qué interesante, porque eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, eso se conoce con una palabrita que se conoce como eisegesis, que es nada más y nada menos poner en el texto lo que él mismo no dice.
Esto es una explicación católica. O sea, poner en el texto una explicación lo que el texto no dice, es una exégesis. Dice, esto abunda en el catolicismo. Qué terrible, esto dice que esto abunda en el catolicismo, de tal forma que se llega a permitir algo que está prohibido en la Biblia para favorecer la tradición. El mandamiento no da lugar a un esto sí o esto no, sino que al decir figura alguna abarca todo tipo de imagen. El mandamiento es bien claro, ninguna imagen. Ahora, es interesante porque hay un documento. Yo personalmente cuando fui niño hice la primera comunión y la hice estudiando el catecismo, y tengo unas declaraciones importantes porque el catecismo es una herramienta muy fuerte, muy poderosa en el mundo católico. Entonces ahí se menciona parte de lo que ahorita vamos a analizar en el tiempo poco nos queda. Lo que queremos resumir aquí es que aún los romanos tenían aberración y pleito con los judíos, porque los judíos repugnaban plasmar imágenes de seres celestiales o usarlas para ideas religiosas. Los judíos eran enemigos de las imágenes porque conocían bien el mandamiento. Ahora, lamentablemente, el sistema católico lo que hizo fue desaparecer ese mandamiento. Está en la Biblia católica, pero en el catecismo no aparece. Yo te invito para que lo revisen en el catecismo. Y hay 3 versículos que sí quisiéramos leer, que son muy importantes en relación a las imágenes. Uno está en Isaías capítulo 59, versículo número 2, Isaías 59, 2, dice la palabra del Señor, Isaías 59, 2, lo siguiente. Dice la palabra del Señor en este versículo de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. Dentro de lo que mencionamos, las iniquidades, cuando usted establece un sistema que no es el que Dios establece. Entonces dice que Dios se aparta, Dios oculta su rostro, se separa de usted. Isaías 59, la palabra, la definición de palabra iniquidad es maldad grande, injusticia. Es decir, Dios, usted dice así, pero yo lo voy a hacer así. Eso es lo delicado, eso es desafiar al Creador. Hay un texto que es importante también en Jeremías capítulo 50. Jeremías 50, ve qué texto más interesante este. Hablando de Babilonia, es Jeremías 50, versículo 38. Dice versículo 38, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos. Oiga, y se entontecen con imágenes. ¿Qué le pasa a la persona que adora imágenes? Se entontece. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. El profeta menor Habacuc, en el capítulo número 2, cae terminando llegando al Nuevo Testamento, Habacuc menciona en el capítulo número 2, el versículo 18 y 19. Estamos leyendo nada más unos versiculitos por encima, porque sobre esto hay mucho material en escritura. Menciona, oiga, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Ay, hermano y hermana, cualquier cantidad de versículos en relación a esto en la palabra del Señor. La introducción de imágenes en el sistema católico viene del paganismo. Es una herejía encubierta con explicaciones, como dijimos, exégesis que no tienen fundamento bíblico y que fueron introducidas lamentablemente. Ahora, esto como consecuencia, sabiendo que la mente del ser humano es débil, el ser humano llegó a poner la confianza en las imágenes. Y los que hemos vivido en algún tiempo agarrados de un santo, de una estatua, y le hemos pedido de todo corazón, hasta es como algo diario en nuestro diario vivir, la confianza en estas imágenes. Pero ¿qué ha pasado con esto? Que la industria de crucifijos, de imágenes, de estampitas, poniendo salvadores y mandamientos, ha hecho un gran negocio en el mundo católico. Pero ¿cuánta gente católica muere
en un accidente o en algo, ahí con su imagen en el carro o en la casa. ¿Y qué hizo la imagen? La imagen no hizo absolutamente nada. Entonces es preocupante porque esto es parte de lo que se está dando en el mundo y la gente no entiende esto. La gente busca protección en esto y finalmente no la va a encontrar porque no tiene espíritu, no tiene nada dentro de él, es un palo de madera. Eso es todo. Solo que la tradición del sistema católico ha hecho creer a nuestros hermanos, a nuestra familia católica, que los santos, que las imágenes le ayudan en su vida espiritual. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo número 5, ve que interesante, 1 de Juan, capítulo número 5, el versículo número 22 dice lo siguiente, 1 de Juan, capítulo 5, el último versículo. Juan termina, y ojalá que este versículo no se te olvide. Juan, capítulo 5, 1 de Juan, el último versículo, Juan cierra la siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Toda la Biblia está llena de esta admonición, de esta prevención para el ser humano. Lamentablemente, en el catecismo católico, de hecho, el catecismo, la definición de catecismo, es un libro en que se contiene la explicación de doctrinas cristianas, es un documento. En la página 196 de un catecismo hace la siguiente pregunta: ¿por qué es agradable a Dios que se honre a los santos? Y menciona, es agradable a Dios honrar a los santos porque ellos están en el cielo con Dios y con sus amigos especiales. Oiga la respuesta. Dice, Dios mismo santifica a los santos y ahora los honra en el cielo. Página 197. ¿Cuál es la mejor manera de honrar a los santos? La mejor manera de honrar a los santos es implorar su intersección, seguir su ejemplo, honrar sus reliquias y figuras. De hecho, que la palabra reliquia es restos del cuerpo, huesos, cualquier otra cosa perteneciente a un santo, ropas, instrumentos de martirio. La reliquia más preciosa es una partícula pequeña de la Santa Cruz. Pregunta, ¿a quiénes incluye en oración ¿a quiénes incluye esa oración por los santos? Respuesta del Catecismo, página 26. Entre los santos que razonablemente pueden ser privadamente venerados, se cuentan también los hijos bautizados muertos antes de alcanzar el uso de razón. Vea qué cosa más increíble, ¿va? Hasta dónde se llega con esto. Resumimos lo siguiente. Si hablamos de santos, el libro de Hebreos, capítulo número 11, este versículo 39 creo que es suficiente para dejar bien claro este tema. Porque si hablamos de gente santa, gente escogida por Dios, en Hebreos capítulo número 11, vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 39. Hebreos 11, 39, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 11, 39. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Después de esa lista de héroes, en el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Están esperando la segunda venida de Cristo, no están en el cielo. No existe eso. Y si no, San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, Jesús de sus labios dijo en San Juan 5, 28 y 29, y no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Entonces, es bien clara la Biblia de que este asunto de imágenes es una herejía encubierta, es una disolución del Evangelio, es separar al hombre, poner a algo entre Dios y el hombre, una imagen de palo, de madera, que no tiene que ver con lo que la Biblia establece. Somos el remanente adventista y quisiéramos que puedas investigar, estudiar y tomar decisiones importantes. Y yo te termino diciendo lo siguiente: ¿es realmente cristiano el catolicismo con todo lo que hemos venido estudiando y viendo a la luz de la Biblia? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿es cristiano el catolicismo? Dios te ayude y puedas tomar la decisión que yo tomé hace muchos años y me uní a millones ya de seres humanos que hemos abandonado y hemos salido de ese sistema que lamentablemente es paganismo mezclado con cristianismo, es una amalgamación de religión. Dios te bendiga, somos el remanente adventista. Cuídate mucho y que Dios pueda ayudarte en todo lo que necesitas y que puedas seguir su palabra y puedas prepararte para la segunda venida de Cristo. Dios te guarde y cuídate mucho siempre. Venciendo viene